Yo creo que a todos en alguna medida nos gustan los deportes, unos más que a otros, pero a todos en alguna medida nos gustan los deportes. Y si hay algo que caracteriza este periodo y que ha caracterizado este año, es el hecho de que en Tokio se están desarrollando las Olimpiadas que correspondían al año pasado y que, bueno, por tema de la pandemia se pospuso y se ha comenzado a ejecutar este año. 1, 2, 3. Sí me habían escuchado hasta ahora, ¿verdad? Perfecto. Eso significa que tengo buena voz. Una voz angelical digna de ser escuchada. Pues bien, lo cierto del caso es que en Tokio se están desarrollando las Olimpiadas y viendo algunos de los eventos me he quedado sorprendido, específicamente con el evento de la gimnasia rítmica grupal. No era ni siquiera la individual, era la grupal la que más me llamó la atención, porque ellos, los participantes, todos esforzándose y luchando por obtener la medalla del oro, hacían vueltas, piruetas, lanzando aros, bastones, y a veces la lanzaban hacia atrás, y el otro simplemente lo recibía, y hubo uno que lo lanzó y otro simplemente se agachó, le rebotó en la espalda y el otro más atrás lo agarró, y todo fríamente calculado, como diría cierto personaje por allí. Me recordó nuestras habilidades gimnastas como deportistas. Cualquiera de nosotros lo hubiese hecho igualito. Y en medio de todo esto, de todo el desarrollo de todo este evento, hubo algunos hechos interesantes. Una chica lanzó el aro y otra no la pudo agarrar, se le fue. Y obviamente eso costaba puntos. Y los que estaban allí no era que estaban improvisando, llevaban meses, años de preparación. A otra o no sé si sería la misma chica, de verdad no sé, era de fracciones asiáticas, no pudiera decir si era la misma o no. Le lanzaron el bastón y el bastón también se le fue, o se le salió de la mano, no sé. Y me pareció sumamente interesante cuando al terminar la competencia las chicas toman el lugar para la respectiva foto y esperar el resultado, el veredicto de los jueces. Y las cámaras enfocaban cómo los entrenadores animaban a esta chica, a esta persona que había fracasado en la ejecución, que había cometido los errores. Y se notaba el pesar. Y cuando ella por fin tomó su lugar junto con el resto del equipo para esperar los resultados, las amigas que estaban al lado le daban palmadas de tranquila, ánimo. Otro de los equipos, el que resultó ganador, y a mis ojos todos merecían el oro, exceptuando el equipo que obviamente había tirado los aros y demás. Pero yo como mal juez, a mí me parecieron todos perfectos. Pero todos los equipos y deportistas que participaron demostraron de forma visible y palpable la unidad para trabajar juntos, para apoyarse, animarse, corregirse. Quizás no en plena ejecución, pero sí en medio de los entrenamientos. Todos demostraron entrega, sacrificio de tiempo, recursos para buscar ser los mejores. Todos demostraron disciplina para
apartarse de todo aquello que le hubiese desmeritado, que le hubiese descalificado, o que simplemente le hubiese impedido avanzar. ¿Cuántas pizzas debieron dejar de comer o hamburguesas? Cosas que para nosotros serían normales y placenteras. Estas personas, estos deportistas en todas sus ramas, decidieron de forma disciplinada apartarse de ello. 3 acciones necesarias para vencer: unidad, entrega, disciplina. Y justamente de estas cualidades quisiera que reflexionáramos, aunque expresadas en otros términos, pero en esencia toda la enseñanza bíblica trata sobre esas 3 palabras. Si quisiéramos utilizar en vez de frases elaboradas 3 palabras: unidad, entrega, disciplina. Y el mensaje tiene por título Preparados para crecer. Al final del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, el pasaje que fue leído del capítulo 4, versos del 23 al 31, nos muestra cómo los discípulos, los apóstoles, los creyentes, estaban reunidos y oraban unánimes. Y las cosas no estaban color de rosas. El versículo 23 comienza indicando: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los apóstoles habían sido puestos en prisión, habían sido puestos bajo el ojo vigilante de los sumos sacerdotes por predicar el Evangelio. Y en algún momento de la entrevista ante el concilio, el apóstol Pedro, de forma muy tajante, confrontó a sus jueces con la sentencia que encontramos en el verso 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ante tal firmeza, simplemente fueron puestos en libertad bajo amenaza. Estos creyentes se reunieron y después de contar al grupo de los que estaban allí lo que había acontecido y toda la experiencia y cómo Dios les había guardado y cómo Dios les había permitido salir en libertad, ellos comenzaron a orar. Y lo resaltante de esta oración fue que la petición a Dios no fue: Dios, guárdanos. La petición de ellos no fue: Dios, que estos sacerdotes, estos fariseos, estos políticos se arrepientan y dejen de hacer lo malo. Tampoco dijeron: bueno, Señor, que alguien se les acerque por allá y les predique. Cosas que quizás no estarían mal, pero esa no fue su oración. Observe lo que dice el verso 29 y 30. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Nosotros no podemos hacer nada con respecto a lo que ellos pretenden hacer. Así que tú, que eres el que todo lo puede, mira sus amenazas, mira sus pretensiones. Pero mira cómo sigue diciendo: y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Estos creyentes estaban diciendo: Dios, permítenos predicar con valor tu palabra en medio de la oposición.
Es decir, ellos dejaron en manos de Dios todo aquello que escapaba de su control y le pidieron a Dios, literalmente, danos fuerza para hacer lo que sí podemos hacer lo que nos corresponde hacer. Danos valentía. ¿Cuántas veces hemos orado de esta forma? Esta actitud nos lleva a pensar en la primera verdad. Si queremos crecer como iglesia, entonces debemos entender que el crecimiento depende de una entrega plena al Señor. El crecimiento depende de una entrega plena al Señor. Y surge la interrogante, ¿qué entendemos por entrega al Señor? Y sabe, no basta decir, ya yo me entregué al Señor, yo le acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, me he arrepentido de mis pecados, yo creo en Dios, creo que Jesús murió y resucitó por mis pecados. Eso es fundamental, es la base, pero no es suficiente. Es como el nacimiento de un bebé. Para que comience esa vida era necesario, por lo menos comience la vida fuera del útero, es necesario que el bebé nazca. Pero el bebé no se puede quedar allí. Y al instante de haber salido, al tocar los senos de la madre, el bebé aprenderá a chupar. Pero no es suficiente. Él entenderá que ya llorar y chupar no es suficiente. Así que comenzará quizás a balbucear y a señalar lo que quiere. Y llegará un momento en que comprenderá que no es suficiente y tiene que continuar en su proceso de desarrollo. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. El llegar a los pies de la cruz, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es el primer paso en un proceso de crecimiento. Y aquí encontramos los apóstoles en medio de una situación de crisis. ¿Y sabe qué denota la crisis? Una oportunidad para crecer, para demostrar madurez, para evidenciar lo que hemos aprendido y poner en práctica el conocimiento. Y estos apóstoles, estos creyentes, pusieron en práctica la entrega al Señor, la dependencia. Señor, esto escapa de mi control, acudo a ti. Pero no acudo para que tú simplemente soluciones mis problemas. No. Yo acudo a ti para que me ayudes a hacer lo que a ti te agrada. Honrarte, glorificarte. Quiero servirte, déjame servirte. Capacítame, aparta de mí el temor para yo poder glorificarte. En esencia, eso era lo que estaban diciendo los apóstoles, los discípulos allí reunidos. Eso evidencia una entrega total, un desprendimiento total. Ya no quiero satisfacer mis intereses. Y sí, el Señor está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Y en Mateo, el Señor nos lo recordaba, Mateo 6. ¿Por qué se afanan? ¿Qué han de vestir? ¿Qué han de comer? El Señor sabe de qué cosas tienen necesidad, y aún los pajarillos son alimentados. ¿No valen ustedes más que los pájaros? Las flores se visten cuán hermosas. Y Salomón jamás en sus vestuarios, en sus atuendos, el rey Salomón jamás logró igualar tal belleza. ¿No valemos nosotros más que los pájaros y la flor del campo? Y el resumen era: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. Esa era la enseñanza que el Señor Jesús impartió a sus discípulos y ha quedado escrita para enseñanza de nosotros. Es necesario avanzar, proseguir en nuestra entrega diaria al Señor. Y solamente
cuando de forma genuina, sincera, entremos en un nivel de dependencia del Señor, de entrega, podremos evidenciar su apoyo, su respaldo, con cosas tan tangibles como lo fue para los discípulos. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Quizás el Señor no nos mande un temblor, como fue una respuesta evidente y literal para los discípulos. Pero note que la respuesta no fue el temblor. La respuesta a la oración no fue que la casa tembló. La respuesta fue que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía. En segundo lugar, el crecimiento depende de una innegable unidad. El crecimiento depende de una innegable unidad. Versos 32 al 35 sigue diciendo de la siguiente manera: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La unidad fomenta el crecimiento, y lo fomenta en dos sentidos: calidad y cantidad. Y son dos elementos que no podemos separar si en verdad deseamos crecer. Recuerdo alguna conversación de papá con un profesor amigo, donde el profesor señalaba y decía: para mí es suficiente comer con calidad, con un poquito de lomito, más que suficiente, no esa comida que venden por ahí, no. Y la respuesta era: sí, pero si tú comes solo un poquito de lomito, estás comiendo calidad, pero igual vas a morir de hambre. No podemos separar una cosa de la otra. El que come un dedito de lomito, de carne de primera, y no come más nada, igualito va a pasar a un proceso de desnutrición y su cuerpo va a fallar. Pero el que come gran cantidad, de pellejo, igualito su cuerpo no va a recibir los nutrientes y está comiendo en cantidad, pero a la final su cuerpo también va a pasar factura. Así que estamos llamados a crecer en dos sentidos: en calidad y cantidad. En primera instancia, al hablar de un crecimiento en cuanto a calidad, esto apunta al hecho de que al formar parte del cuerpo de Cristo, todos hemos sido capacitados con dones y talentos por el Espíritu Santo, y por lo tanto somos interdependientes, porque los dones y los talentos nos han sido dados a cada uno para la mutua edificación. Pablo lo decía en 1 Corintios 12, versos 20 y 21 de la siguiente manera: son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Separe una parte de su cuerpo y esa parte del cuerpo va a morir. Y quizás usted pensará: el dedo meñique del pie
no importa mucho. Bueno, si tengo que escoger una parte del cuerpo que me corten, que sea el dedo meñique del pie, y solamente el amputado del dedo meñique del pie nos puede contar y explicar cuán necesario es el dedo meñique del pie. Que nos quiten el pulgar de la mano, no importa, me quedan 4 dedos. Intente agarrar algo sin el pulgar. Solo alguien que está limitado visualmente nos puede explicar a cabalidad cuán necesario sería la vista. Y ciertamente hay hermanos, conocemos hermanos que aún en medio de estas limitaciones físicas sirven y se desenvuelven de una forma sorprendente. Pero eso no quita el hecho de que el miembro faltante era necesario. Por algo Dios lo puso allí. Así que todos los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador hemos sido capacitados con dones, talentos, para servirnos mutuamente, para que crezcamos mutuamente, para que velemos los unos por los otros. Vean lo que dice la palabra, Romanos capítulo 15, verso 1, nos dice de la siguiente manera: los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesús dio evidencia de la importancia del servicio a los discípulos al lavar sus pies. Y no solamente al lavar sus pies durante toda su vida en el ministerio terrenal. Estamos llamados a servirnos y a edificarnos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras, para exhortarnos unos a otros, para que al pecar, entonces el uno corrija al otro. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, mira cómo comienza: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Puedes seguir leyendo todo el pasaje, pero salto al verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Todo nos lleva a un crecimiento porque hay unidad. Somos perfeccionados. Poniéndolo en el término que utilizaba, hay mayor calidad en nuestra vida espiritual. No porque estamos aislados, cada quien en su casa, olvidándose de... No. Algunos dirán, no, yo no necesito ir a la iglesia, me basta con escuchar los mensajes vía YouTube, y no, por aquí veo las predicaciones del pastor aquel y tal, y veo los cultos online de tal y cual iglesia, y Dios me edifica. Quizás por los tiempos de pandemia el aislarnos fue necesario, y quizás en algún tiempo futuro sea necesario otra vez resguardarnos. Pero eso no quita el hecho de que Dios nos ha llamado para habitar en unidad
en el compartir, para que mutuamente nos edifiquemos, nos corrijamos, nos enseñemos. Por otra parte, la unidad de los creyentes fomenta el crecimiento de la iglesia en cuanto a la cantidad, porque damos evidencia del amor de Dios. El Señor Jesús, en su oración a Dios por los discípulos, en Juan capítulo 17, versos 20 y 21, decía de la siguiente manera, y note que el Señor Jesús no solamente estaba orando por sus discípulos, sino también por nosotros. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El resultado de la unidad es que el mundo va a conocer que Cristo fue enviado por Dios, va a conocer la obra de Cristo, va a conocer al Señor a través de la unidad de su cuerpo. Imagínese esto. El hermano Reinaldo nos lleva recordando la Operación Andrés, que somos deudores del Evangelio y que si tenemos oportunidad invitemos a alguien a la iglesia. Ahora imagínese esto. Usted trajo a su invitado, a su amigo del alma, a la comadre, a su compañero de trabajo. Y al llegar aquí a la iglesia, todo bonito, los cantos, tal, se escuchó la predicación, qué hermosa la predicación, invitación a aceptar a Cristo, y la persona escuchó, inclusive puede ser que levantó su mano o pasó al frente y dijo, yo quiero ser cristiano, y termina el culto y de repente observa que Gabriela no le habla a Reinaldo, Humberto no le habla a Goyo, y que hay diferencia, hay discordias, hay pleitos, inclusive que uno amenaza de golpe a otro. Y usted me dirá, estoy exagerando. Y no estoy exagerando. Que Moisés viene y me forma un rollo, tú, ¿por qué tocaste el piano así, Eliú, vamos a hacer? O yo vengo y le digo a Moisés o a Yeleni, ¿por qué cantaste así, por esto, sí, mira? No estoy exagerando. Lo he visto con mis propios ojos. Quizás en algún momento, como iglesia, incurrimos en ese error en algún momento, en ese pecado. No lo sé. Sería cuestión de hacer memoria. ¿Usted cree que bajo esa circunstancia, esa persona permanecería aquí? ¿O diría, como en más de una oportunidad quizás hemos escuchado, no, para ser cristiano así, mejor déjame tranquilito viviendo mi vida? Y nosotros pisoteamos el nombre de Cristo. Si no hay unidad, no habrá crecimiento. La unidad de la cual nos habla la palabra también se traduce en hechos palpables y evidentes, los cuales están marcados por la manifestación del amor a Dios expresado en la atención de los hermanos. Fíjese que el pasaje de Hechos que leímos nos señalaba que todos tenían todas las cosas en común. Y también afirma, y no había entre ellos ningún necesitado. Había pobres, claro que los había, pero el que tenía más y se sabía que tenía suficiente para suplir sus necesidades,
suplía las necesidades del otro. Y aún quizás estaba dispuesto a, hoy yo no como, porque tú, mi hermanito, tienes una semana sin comer. Toma mi plato de comida. Había una preocupación genuina, sincera, por la necesidad del hermano. La palabra nos afirma, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Vea cómo sigue diciendo la palabra. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, no dice, no siente lástima. Ay, pobrecito Robert, qué lástima. No, dice, y no tiene compasión de él. La compasión me habla de que va más allá del hecho de decir, ay, pobrecito. No, soy movido a suplir, según mis capacidades, la necesidad. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Si ves a tu hermano pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Solamente al permitirnos ser moldeados por la verdad de la palabra de Dios, lograremos esta unidad, la cual se traduce en una genuina pasión por la predicación del Evangelio, pero también por el velar por las necesidades de los creyentes, pues al servir a los hermanos, estamos sirviendo a Dios. Juan 13:35 nos afirma, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. En tercer y último lugar, el crecimiento depende de un profundo temor a Dios. El crecimiento depende de un profundo temor a Dios. Y en el capítulo 5, los versos del 1 al 11 del libro de Hechos, encontramos el relato de lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Y el verso 5 y el verso 11 de ese capítulo dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si usted no conoce el relato de Ananías y Zafira, se lo pongo en corto. Como vimos, los creyentes estaban vendiendo sus propiedades y trayendo el dinero ante los apóstoles para que ellos administraran y suplieran la necesidad de los hermanos. Y Ananías y Zafira tenían un terreno y decidieron venderlo. Tenían una propiedad X y la vendieron. Y ellos decidieron agarrar una parte de ese dinero y guardarla para ellos. Y trajeron el resto a los discípulos. Y mira, nosotros vendimos el terreno y aquí está el dinero de lo que vendimos, de lo que obtuvimos de la venta. Tratando de hacer creer que el monto entregado representaba la totalidad del producto de la venta. Estaban mintiendo. El apóstol Pedro los confronta y le dice, bueno, alguien te obligó a vender. Era tu terreno. Alguien te obligó a venderlo. Y cuando lo vendiste y te dieron la plata, era tu plata. Alguien te obligó a entregarla
¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué vienes con mentira? Y la palabra dice que al instante Ananías cayó muerto. Pasaron 3 horas y quizás Zafira, la esposa, andaba buscando a Ananías y se acercó y Pedro le pregunta, bueno, mira, sí, por aquí estuvo Ananías y nos dijo que vendió el terreno por tanto, ¿es correcto? Por esta cantidad, ¿es correcto? Y Ananías y Zafira afirmó, sí, fue por esa cantidad. Y nuevamente Pedro la confronta y le dice, bueno, como tú estás de acuerdo en mentir y has decidido, te has puesto de acuerdo con tu esposo para mentir al Espíritu Santo, entonces también vas a morir. Y cayó. Y parece que es un castigo muy severo. Pero ¿sabe? Lo que no entendían Ananías y Zafira y lo que comprendieron a través de ese castigo ejemplar los cristianos del primer siglo es que la obra no es de hombre. La iglesia no pertenece a hombre alguno. Tampoco pertenece a un grupo de personas. La obra, los méritos, no es de un grupo de personas. La iglesia no le pertenece a un grupo de personas. Es propiedad exclusiva de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, entonces la avaricia, la hipocresía, la envidia, los celos, las contiendas comienzan a salir a flor de piel. Aspectos de nuestra naturaleza carnal que está en nosotros, pero que por temor a Dios, entonces hacemos morir de hambre. Es a eso cuando la palabra nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, haced morir los deseos de la carne. Y nosotros hacemos morir los deseos de la carne, esa naturaleza pecadora que está en nosotros, cuando hay temor de Dios. Y se mira lo que hemos conversado en un sentido inverso. Porque hay temor de Dios, yo busco entregarme cada día más al Señor. Y porque tengo temor de Dios, procuro fomentar la unidad entre los hermanos en la fe. El Salmo 119 tiene algunas porciones interesantes. Verso 33. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no se fijen de cosas vanas. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Cuán necesario es que nosotros examinemos las motivaciones de nuestro actuar. ¿Por qué quiero servir en la iglesia? Porque otros se están involucrando para no quedar yo como el rompegrupo. O porque siento profundo temor del Señor y quiero ser un instrumento en sus manos. ¿Sabe? Es sorprendente, pero si había un programa, hablando de la experiencia allá en el Zulia, si había un programa en el cual nosotros veíamos la participación de la gran mayoría de los congregantes, fíjese que utilicé la palabra congregantes,
y que se involucraban para trabajar. Si había un programa evidente, era la escuela bíblica de vacaciones. Y al preparar esta enseñanza surgía a mi mente qué motivaba a estos hermanos, amigos, el servir en la escuela bíblica de vacaciones. Algunos parecían cometas y se aparecían a mediados de junio, julio y participaban en la escuela bíblica de vacaciones y se desaparecían en otro tiempo. Y surge a mi mente qué les motivaba. ¿Qué pasaría si el Señor actuara hoy en medio de nosotros como actuó con Ananías y Zafira? ¿Cuántos continuaríamos de pie? ¿Cuántos acomodamos las sillas con reverencia, con temor de Dios? ¿O cuántos limpian el templo con temor de Dios? ¿Cuántos predican? ¿Cuántos enseñan? ¿Cuántos se encargan del mantenimiento de la pintura del templo, haciéndolo con temor de Dios? Pero note que estamos hablando de un mantenimiento de instalaciones. ¿Cuántos nos preocupamos por la vida de nuestros hermanos en la fe por temor de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestros hermanos en la fe? Es una forma de servir. ¿Cuántos de nuestros recursos hemos dispuesto para suplir necesidades? Y sí, como iglesia, como organización se ha hecho. Ofrendas han salido de las arcas del tesoro de la iglesia para suplir algunas necesidades. Operación de algún hermano, alguna necesidad particular. Pero de nosotros, ¿cuánto hemos sido capaces de desprendernos? No por agradar al hermano, sino por agradar a Dios. De cuánto nos hemos apartado nosotros para no autodescalificarnos. Y yo se lo comentaba por un audio que le pasé a los hermanos que están en el grupo para participar y servir en la escuela bíblica de vacaciones. Yo les decía, tengamos cuidado de no autodescalificarnos. Así como el deportista tiene que apartarse de sustancias, de drogas, hay cosas de las cuales nosotros, como hijos de Dios, debemos apartarnos para no autodescalificarnos. Y cuando decimos fulanito o sutanito, lamentablemente, ya no puede ser miembro de la iglesia, no es porque nosotros seamos malos o no le queramos, sino porque lamentablemente el hermano consintió en vivir en pecado. Y simplemente le estamos diciendo, así tú no puedes formar parte de esta familia, de esta unidad. Porque no va a haber unidad, no puede haber unidad con el pecado. Es como si uno de sus hijos llegara a la casa borracho, drogado, y usted dice, así no se puede. Y aparentemente lo entendió, pero volvió otra vez, y va a llegar un momento donde usted va a tener que decir, bueno, si usted tiene ya edad para eso, si usted se considera maduro para eso, vea dónde va a vivir. Pero aquí, esta es mi casa y se respeta, aquí no se hace eso. Mi casa no es un prostíbulo, mi casa no es un bar, mi casa no es... Y usted pone un punto de límite. ¿Y usted fue malo? ¿Fue mala? No, la persona se autodescalificó. Estamos llamados a la unidad para ayudarnos a crecer, corregirnos, poner límites y orientarnos. Y los límites están aquí. No es límite inventado por alguno de nosotros. La palabra de Dios. Queremos libertad. El Señor nos ha dado total libertad en Cristo.
Si queremos crecer, debemos prepararnos para crecer. Y en ese proceso de preparación debemos entender que primero debemos tener un profundo temor del Señor. Y en ese temor del Señor entregarnos cada día más a Él. Y al entregarnos a Él, entregarnos en servicio, en atención, en amor a nuestros hermanos en la fe. De esa manera creceremos los unos y los otros. Y aquellos que no conocen del Señor, al ver el amor, al ver la entrega, el servicio, entonces también querrán saber qué es lo que fomenta, quién fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Y no es otro que la cabeza, Cristo mismo. Vamos a orar.